Y hoy es un día histórico en el Perú. Yo soy peruano, orgullosamente peruano, y hoy el Congreso peruano ha destituido al presidente Martín Vizcarra. Ha decretado su incapacidad moral permanente. El Congreso peruano tiene 130 representantes, de los cuales 105 votaron a favor de destituir al presidente Vizcarra. O sea, más del 80% del Congreso votó a favor de destituir a Vizcarra. Vizcarra está acusado con pruebas que parecen irrefutables de haber recibido sobornos millonarios cuando era gobernador de un estado al sur del Perú, Moquegua, en los años 2013 y 2014. Mañana asumirá la presidencia de la República en el Perú quien es actualmente el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino. Yo me alegro si yo fuera congresista en el Perú, y no es algo que ciertamente desee, hubiera votado a favor de destituir a Vizcarra por corrupto. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Vizcarra, y esto lo ha demostrado el periódico más influyente del Perú, el Diario El Comercio, que ha hecho una minuciosa, rigurosa investigación y que aporta pruebas, testimonios, a mi modo de ver, demoledores. Vizcarra, cuando era gobernador, allá por 2013, 2014, entregaba obras públicas a empresas constructoras a cambio de recibir de ellas millonarios sobornos. Han votado contra Vizcarra, es decir, a favor de destituirlo, congresistas de partidos muy importantes, como Acción Popular, como el partido del señor Acuña, Alianza para el Progreso, como el partido de la señora Fujimori, Fuerza Popular, y otros partidos de izquierda. Téngase en cuenta que el señor Vizcarra cometió el gravísimo error histórico el año pasado de cerrar un Congreso legítimo, un Congreso opositor, que le resultaba una piedra en el zapato y al que no tuvo escrúpulos democráticos en guillotinar. De modo que este Congreso, que ha terminado guillotinando a su vez al felón de Vizcarra, al tartufo de Vizcarra, fue el Frankenstein que parió Vizcarra por haber cerrado un Congreso que nunca debió clausurar. Con 105 votos a favor de la moción de vacancia impulsada contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, el Congreso de este país logró la destitución del mandatario, declarándolo incapaz moral en el juicio abierto en su contra. La plenaria del Congreso tomó la decisión basada en las acusaciones contra Vizcarra, que lo ubican en actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua y abriendo paso a despojar al mandatario del poder. En el Perú habrá elecciones el próximo mes de abril, nos falta ya mucho, ¿verdad? Y si hay una segunda vuelta serán semanas después. El presidente del Perú será desde mañana a las 5 de la tarde el congresista por Acción Popular Manuel Merino y será presidente hasta finales del mes de julio, cuando entregará el poder a quien resulte elegido en las elecciones presidenciales del próximo año. Vizcarra era en el Perú un político perfectamente desconocido, gris, chato, hace pocos años. Lo rescató de las tinieblas el inefable señor Kuczynski. Kuczynski estaba obcecado con ser presidente del Perú y necesitaba a un provinciano en su fórmula presidencial. Por eso reclutó al trepador señor Vizcarra. Kuczynski no estuvo siquiera 2 años como presidente, tuvo que renunciar
ante incontestables pruebas de corrupción, había recibido sobornos de Odebrecht, renunció hace 2 años y medio, marzo de 2018, y entonces, improbablemente, ese mediocre señor llamado Martín Vizcarra se convirtió en presidente del Perú, y lo ha sido 2 años y medio. Y ha sido un presidente no malo, sino muy malo. No solo porque cometió el error histórico de cerrar un congreso opositor en octubre del año pasado, no solo porque fracasó calamitosamente en combatir al coronavirus, sino porque se probó que, lo mismo que su jefe y mentor Kuczynski, estaba hecho de una madera muy feble, muy corrompida, y era un pillarajo más, posando de moralista en el Perú. Estos son fragmentos de la débil defensa que ensayó pocas horas antes de ser destituido el presidente Vizcarra hoy en el Congreso peruano. Insisto, la investigación no es antojadiza ni frívola, la ha hecho el diario El Comercio, el más tradicional, el más legendario del Perú, y las pruebas son una montaña, a mi modo de ver, irrefutable, que demuestra las corruptelas, las pillerías, las trapacerías que hizo Vizcarra cuando era gobernador de Moquegua. Segundo juicio político en menos de 2 meses contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra. El mandatario negó el lunes ante el Congreso haber recibido sobornos en 2014 cuando oficiaba como gobernador. Vizcarra, a quien le faltan poco más de 8 meses para completar su mandato, hizo sus descargos en medio de abucheos de algunos legisladores. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito, y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. 105 congresistas peruanos no le creyeron, 105 de 130, ¿no? Más del 80%. Yo tampoco le creo. Las personas que, representando a empresas constructoras, le pagaron los sobornos a Vizcarra, afirman haberlo hecho y facilitan las pruebas. La investigación la ha hecho El Comercio. Todo es bastante evidente e innegable, ¿no? Yo creo que cosa de días o de pocas semanas, Vizcarra, siendo ya expresidente, será despojado de su libertad. No sé si le darán prisión domiciliaria como a Kuczynski, que ha sido bastante benigna la justicia peruana con el señor Kuczynski, o si lo encerrarán en la cárcel, ¿no? Vizcarra esgrime que son hechos falsos los que se le imputan, pero basta con leer la investigación del diario El Comercio para comprender que los hechos son los hechos. Uno en política tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. Y los hechos condenan a Vizcarra. En primer lugar, debo decir que son hechos falsos. En segundo lugar, no corroborados. Son hechos que están recién empezando un proceso de investigación. Son hipótesis. No hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones. Por mucho menos, la justicia peruana fue a buscar a Alan García, 2 veces presidente constitucional, en su casa de Miraflores. Y el expresidente García interrumpió su vida. Por mucho menos. De manera que ahora lo que tenemos es una montaña, un aluvión de pruebas contra Vizcarra. Cuando él era gobernador de Moquegua, no entregaba una obra pública importante si no se llevaba él su respectivo soborno, ¿eh? Su apropiada coima. Y entonces repartía las obras entre el Club de la Construcción, un poco como hizo Néstor Kirchner en la Argentina, ¿no? Esta obra es para ti, me das tanto, esta obra es para ti,
me das otro tanto, y esta obra será luego para ti y me darás otro tanto. Así funcionaban las cosas con Vizcarra cuando era gobernador. Los hechos, las pruebas, los testimonios de quienes le pagaron las coimas están ahí. La justicia solo tenía, por supuesto, que avanzar sobre Vizcarra, y en vista de que estábamos ante un presidente probadamente corrupto, el Congreso tenía que elegir entre convalidarlo, refrendarlo o simplemente destituirlo. El Congreso ha hecho lo correcto. Los dos partidos, el partido morado, no sé cómo un partido puede tener color, y el partido Somos Perú, que han defendido a pie juntillas a Vizcarra, a mi modo de ver, se han equivocado. Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores, porque nada puede ser comprobado y corroborado, y no podrán hacerlo. Llevan 2 años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente. Vizcarra ha sido derrotado, Vizcarra ha sido liquidado, Vizcarra es ahora escombros, ruinas, cenizas, y será pronto un hombre tras las rejas. Y será justo que eso ocurra, porque Vizcarra ha resultado un impostor más. Simuló ser un político decente y era tan solo un político indecente más. Desgraciadamente, quienes votaron por el señor Kuczynski hace 4 años se equivocaron no una, sino 2 veces. Kuczynski era corrupto y Vizcarra era corrupto. Cabe preguntarse si Vizcarra no hubiera cometido el error mayúsculo, capital, de cerrar el Congreso, dominado por las fuerzas de la derecha autoritaria fujimorista, ¿sería todavía presidente del Perú? Probablemente sí. Fíjense que Vizcarra cierra un Congreso que no tenía por qué cerrar, que bien podría no haber cerrado, luego pare o da a luz a este Congreso de corta vida, que se instala recién en marzo de este año, y este Congreso parricida ejecuta, fusila a quien le había dado vida, al golpista de Vizcarra. Conmueve saber que existe un grupo de congresistas permanentemente preocupados por este servidor y por su pasada gestión como presidente regional. A ellos les digo, no se preocupen por mí. Aquí estoy dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente se me imputan. Bueno, ahora tendrá que esclarecerlos ya no como presidente de la nación, sino como ciudadano privado, como expresidente. Veremos si él convence a la justicia de que los hechos, las pruebas, los testimonios, los pagos, todo lo que ha hallado el diario El Comercio en una muy rigurosa investigación, vamos a ver si él convence a la justicia de que todo aquello es falso, ¿no? Yo creo que la suerte está echada para Vizcarra y, por supuesto, no solo es un impostor, pero también es un fariseo, es un embustero. Cuando, encubriendo su propia corrupción personal, que lo ha condenado, lo mismo que a su jefe Kuczynski, dice que él defiende las instituciones democráticas. Eso no es verdad. Cualquier político corrupto, cualquier político que llega al poder para robar como hizo él, no defiende la institucionalidad democrática, sino que al contrario, la afea, la mancha, la deshonra. De manera que yo no le creo una palabra al tartufo de Vizcarra, que ha caído en hora buena. Esta es una defensa de la institucionalidad de la Presidencia de la República, de la configuración constitucional de la Presidencia de la República y de cómo a partir de esa configuración constitucional un proceso de vacancia por la causal que indican de incapacidad moral permanente no corresponde. Yo le aconsejo, señor Vizcarra, que se suscriba a Netflix, a Amazon Prime,
a Hulu, a HBO Max, para que cuando esté en la cárcel pueda ver muchas series, muchas películas, muchos documentales, porque le va a sobrar tiempo libre. También vaya eligiendo los libros que va a llevar a la prisión, ¿no? Porque no nos engañemos, señor Vizcarra, usted es culpable. El Congreso lo ha encontrado culpable y la justicia lo va a encontrar culpable también. Vamos a la pausa y regresamos.